12 de mayo del 2020. Ok, ¿qué tenemos? Tenemos para hoy día, ok, tengo estrellitas. Solo recordarles que la clase pasada dimos estrellitas en esta sección y quienes ganaron estrellitas, y esto lo voy a dejar ahí puesto en Educando para que esta cosa sea bastante transparente, ya fueron la Valentina, el Tomás, el Franco, la Antonia, el Diego, el Alonso, el Javier, el Luis Zamorano, el Gustavo y el Migueles, ¿ya? Si me faltó una estrellita, siempre tienen la oportunidad en esta clase de preguntar algo que no entendieron o hacer alguna acotación, ¿ya? Y eso entonces los hace a acreedores a estrellitas. Y las estrellitas son como, yo diría, son como menciones de honor, pero también de repente pueden servir como para un par de décimas en los entregables, en el promedio entregables o algo por el estilo, ¿sí? Así es que de repente pueden ser salvadoras. Pero, pero bien, o sea, todos tienen posibilidad de ganarse estrellitas, así es que eh, los invito a participar. Como les decía, a partir de la próxima clase, yo les voy a pedir que ustedes tengan habilitadas sus cámaras. Así es que a partir de la próxima clase, no lo voy a hacer ahora porque en realidad puede ser que no estén preparados, pero a partir de la próxima clase eso va a ser una solicitud y quienes no puedan abrir sus cámaras por alguna razón, me lo van a tener que indicar por correo, ¿ya? Así es que eso, dados los anuncios, les comento que para hoy día los temas que tenemos son bueno, siempre tenemos preguntas, espacio para las preguntas de las clases anteriores o de lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Y lo que vamos a trabajar es respecto a funciones. Vamos a ver cómo se definen, ¿no es cierto? Cómo se ejecutan, qué significa. Hay un cambio de contexto cuando uno trabaja con funciones, ¿ya? Entonces, vamos a ver un ejemplo que probablemente los que revisaron el libro lo vieron también. Tiene que ver con cómo construir un menú. Y si es que alcanzamos, no vamos a ver la implementación de una función, sino que de una función, ¿no es cierto?, en un archivo aparte. Pero solo si alcanzamos, si no, lo dejamos para el jueves. Ok, entonces, partimos con lo primero y ahora sí voy a abrir el chat. Preguntas de elementos anteriores, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Y aquí tengo el chat entonces. Ok. Y también escucho las preguntas con el micrófono abierto, o sea, a través de... Yo solamente tengo una duda, pero es sobre el proyecto. Ya. Ya. Mañana hay que entregar a más tardar el diseño, ¿cierto? La primera parte. Ajá. ¿Eso se entrega como un informe de Word solamente? Eso se Como entrega como... explicando de qué lo voy a hacer, la opción en sí, lo que va a poder cambiar, todo eso, ¿verdad? Exactamente, eso es un Ok. informe de Word. De hecho, en realidad los chicos les pidieron que lo subieran como un PDF. Ya está el Ya. link arriba. Ok. Pero es un PDF del Word, ¿ya? Ahí ustedes pueden colocar, o sea, la idea justamente es describir lo que van a hacer, ¿ya? Y pueden agregar imágenes de cómo ustedes esperan que se vea. Esas imágenes pueden ser recortes, pueden ser hechas con Paintbrush, pueden ser como quieran, porque estamos hablando aquí solo del diseño, no de la construcción de la aplicación. Ah, Entonces, ya. no hay código aquí en esta entrega, ni tampoco es que queremos ver la ejecución del código haciendo algo, no, para nada. Ni siquiera queremos saber cómo se va a ver cuando lo hagamos con código. Aquí es como nuestro sueño, es como cuando ustedes dicen yo me quiero comprar esto de esta forma, ¿ya? Es eso, ¿sí? Cuando ustedes están soñando sobre lo que quieren hacer, ¿ya? Entonces es como casi como mi wish list, es como yo, como quisiera que fuera mi aplicación. Pierdan cuidado, recuerden que ustedes podrían hacer algo súper complejo en esta etapa o podrían hacer algo súper simple. Nosotros vamos a revisar lo que ustedes entreguen de aquí al viernes, le vamos a dar una leída y los vamos a retroalimentar en términos de, ¿sabes qué? Lo que tú estás planteando hacer en realidad está súper bacán, pero
no te va a dar el tiempo, o le vas a dedicar mucho tiempo y vas a descuidar los otros ramos y no es la idea. Entonces, a lo mejor te vamos a decir, o les vamos a decir, bájale un poquitito, no le des tanta funcionalidad o cosas de ese estilo, ¿ya? Em, o al revés. Podría ser al revés, que sea algo demasiado simple y les vamos a decir, ¿sabes qué? Ustedes son capaces de hacer más cosas, entonces agrégale también que se pueda modificar esto o agrégale otras alternativas a esto otro. Ya, o sea, los vamos a retroalimentar de cómo están. Entonces, nosotros, y lo tengo anotado aquí, les vamos a subir hoy día durante el día ya una pauta de lo que debiera contener el informe, ¿ya? Yo qué sé, va a tener. Recuerden que el informe es entre 2 y 4 hojas, no es algo extenso tampoco. Si ustedes van a poner un par de imágenes, ahí ya se van a ocupar casi media página o a lo mejor hasta una página entera, ¿ya? Entonces, vean ahí ustedes, pero tienen que más o menos tratar de explicar y convencernos, vendernos su idea en el fondo, ¿ya? De aplicación. Convencernos de que ustedes tienen una idea bacán y que van a ser capaces de hacerla, ¿ya? Entonces les vamos a subir como los ítems que tiene que tener el informe. No gasten una hoja haciendo una portada, yo creo que no tiene mucho sentido, eh, pero sí a lo mejor les vamos a marcar para que en un recuadro pongan sus datos y eso al principio y puedan aprovechar de mejor forma el espacio. Em, Así es que básicamente es eso. Ah, ya. Em, Gracias. el informe lo tienen para enviar hasta mañana, el link ya está abierto, pero el informe ya lo tienen tiempo para enviarlo. Así es que, nada, ¿alguna otra consultación? Tú eres el Franco Sala, ¿no es cierto? Sí, bien. Sí, yo te anoté como Francisco, mira, nada que ver. Me conoce el año pasado y me pone como Francisco. Para que veas, pues, pero es que voces, pues dime dónde. Yo no conocía una pantalla en blanco que dice, o en negro en mi caso, que dice Franco Salas, conocía una cara del año pasado. Entonces, Ah, pero es que no voy a mostrar mi cara a esta hora. acuérdense que para la próxima semana quiero cámaras abiertas. Sí, ok. Ya, ¿alguna otra pregunta? Estamos en el minuto de preguntas. Mm, no me la tragué. Ahí sí. Ok, vamos entonces con la presentación, dado que no hay más preguntas. Vamos a dejar el chat ahí como a la vista para saber qué está pasando. Y vamos a poner esto para allá. Aquí lo vamos a dejar. Perfecto. Ok. Bien. Vamos a partir. Ustedes ven bien la transparencia, ¿no es cierto? Porque yo aquí tengo justo esta cosa acá. Ahí. Ya. Vamos a partir entonces hablando de funciones. Ustedes tuvieron una lectura de funciones, así que yo esperaría que estén más o menos em, al tanto, poder decirlo así, del tema, ya al menos alguna idea. Entonces, uno se pregunta qué es una función, por qué nos interesa una función, uno se hace como varias preguntas, ¿por qué estamos haciendo funciones? Y lo primero que uno tiene que entender es que una función es un trozo de código, como un programa, ¿ya? Digamos, uno podría pensar que es como un mini programa y se comporta tal cual como hemos trabajado los programas hasta ahora, solo que va a estar como encapsulada en un sector aparte, ¿ya? Y de una forma aparte, ¿ya? Eh, ¿Por qué queremos o por qué usamos funciones? Primero que nada, porque nos permiten hacer más legible el código de la aplicación. O sea, ¿qué significa eso? Significa que yo, por ejemplo, en vez de, y hoy día lo vamos a ver con un ejemplo, en vez de tener todo el código de una, ¿ya? Yo puedo buscar trozos de código que tengan como un sentido y los puedo sacar de ahí y dejar solo el nombre de la función, que va a ser lo que me va a llamar a la función. Entonces, eso hace que mis códigos, que de repente eran eternos, ya se vuelvan muy chicos y más legibles. También me permite reutilizar código, porque donde yo hice una función, ya a lo mejor la puedo usar en programas siguientes, tal cual, ¿ya? O la puedo usar en el mismo programa en distintos momentos, pero no tengo que poner el código completo, sino que basta con que yo haga la llamada de la función.
¿ya? Entonces, nos permite a nosotros, como dice ahí, separar el código en varias partes, o sea, lograr identificar sectores del programa que tienen un objetivo y sacarlos de ahí, ¿ya? Y con eso uno reduce el programa principal, nos permite reutilizar el código ya construido. Entonces, nosotros para trabajar con funciones, lo que nos interesa o lo que vamos a tener siempre súper en mente es, primero, si yo logro identificar un código y digo, este código hace esto, ese código es candidato a ser una función, ¿ya? Eh, y para que sea una función bien definida y yo para poder utilizarla, tengo que tener muy claro entonces que este código que hace esto, ¿no es cierto?, requiere para trabajar ciertas entradas y cada vez que yo dé esas entradas, yo sé que me va a generar tales salidas. Entonces, una función es como un programita chiquitito, ¿ya? Es eso, básicamente es eso. Y siempre nos va a interesar tener muy claro, entonces, cuáles son las entradas de la función, cuáles son las salidas y qué es lo que hace. De hecho, uno podría ver que una función es como una caja negra. ¿Y qué significa que sea una caja negra? Significa que yo, para usar la función, no me interesa cómo va por dentro la función. Me interesa para usarla, nótese que dije para usarla. Me interesa saber qué es lo que yo le tengo que dar a la función para que me genere qué cosa, ¿ya? Entonces, ustedes han usado funciones y por viva voz o por el chat, yo quiero que me cuenten qué funciones han utilizado. ¿Recuerdan qué funciones? Las funciones de la librería MAT. No, Las funciones de la librería MAT. Por ejemplo, POW, que es la para elevar un número. ok, voy a hacer algo aquí, voy a hacer maldades. Maxi Aguilera, ¿tú sabes cómo funciona la librería POW o la función POW de la MAT? ¿Sabes qué código tiene adentro? ¿Estás muteado, Maxi? Desmuteate para responder. ¿No? Ok. Maxi Aguilera parece que no está, así es que deberíamos tal vez... Profe respondió en Ah, el chat, dice que no, sí, no ya lo sabe. caché, ya lo caché. No sabe. Perfecto. Araceli, ¿tú sabes qué código tiene la función POW de la MAT? ¿Has mirado el código? ¿Cómo está por dentro? No. No, ¿no es cierto? El Ma- POU, y justo, Matías, justo te iba a sí, preguntar a ti, sí, ya. ¿ya? El POU sería como poner X elevado a Y, ¿o no? O sea que sería X asterisco asterisco Y. No, el POW es tal cual. Tal vez pensemos en otra función. Pensemos en el SQR. ¿Se acuerdan El que el S SQR que hacía? es para sacar la raíz cuadrada. Es para sacar la raíz. ¿Y qué es lo que uno sabe del SQR? ¿Sabe cómo está Mm, el código por dentro? ¿Sabe cómo así elevarlo, tal no? cual, de esa manera, No, no. no tiene idea. Eso es lo interesante de las funciones. Las funciones a mí no me interesa lo que está por dentro. Por eso es que son como una caja negra. A mí no me interesa cómo está el código por dentro. Pero sí me interesa saber qué es lo que tengo que pasarle, ¿no es cierto? ¿Qué datos tengo que entregarle para que me dé datos de salida? Por ejemplo, yo sé que si al SQR le entrego, por ejemplo, un 4, porque le puedo entregar enteros, ¿no es cierto? Le entrego un 4, me va a generar Ujú. un 2. Pero cómo está el código por dentro, no tengo idea. No me preocupa. ¿Sí? Ok. Entonces, hemos usado montones. O sea, ustedes me nombraron funciones de la MAT. ¿Qué otras funciones hemos usado? Bastián. Random. Ah, pucha, voy a mutear. Bastián. ¿Qué otras funciones has usado? Ahí recién el Matías te sopló. Bastián tampoco está. Parece que también hay que dejarlo ausente. Arturo, ¿qué otras funciones hemos usado?
Tampoco No está, sé. también hay que dejarlo ausente. No, sí estoy presente, pero no sé. Ok, no sabes, no importa, no hay problema. Yo te voy a contar que has usado, lo que pasa es que probablemente no te has dado cuenta, ¿ya? Que has usado otras funciones. Por ejemplo, yo creo que todos han usado el rending, ¿sí o no? Gabriel, ¿tú has usado el rending? Acuérdense que para contestar tienen que desmutearse. La verdad es que solamente lo he usado una vez, parece. Lo usaste una vez. ¿Te acuerdas qué le pasaste? ¿Qué valores? ¿No me escuchas? Ah, A Gabriel estoy escuchando. Le había preguntado al Matías, pero no importa. Gabriel, cuéntanos tú. ¿Qué valores le pasamos al rending? El Gabriel parece que tampoco está. Ya, otro más que va a quedar ausente. Súper. ¿A quién más le vamos a preguntar? Alonso, finalmente. ¿Cómo hemos usado el rending? Era para Ah, despertó el escoger un Gabriel. número al azar. Ah, perfecto. Me tinca que lo andaba buscando. Ya. Sí, chicos, si no se acuerdan, díganme. No me acuerdo, no hay problema. ¿Ya? Pero no se queden callados. Ya, ok. Ok. Justamente por eso es que vamos a activar las cámaras para la próxima clase. Ok, seguimos. Entonces, hemos usado el rending. ¿Para qué sirve el rending? Si esto venía en la transparencia, por eso le digo, si no se acuerdan no hay problema, porque yo se los voy a comentar igual. Entonces, el rending, para los que no se acordaban, servía para generar un número aleatorio, ¿no es cierto? Pero cuando yo quería usar el rending, ¿verdad? Lo hacía en un rango específico. Vale decir, yo le daba dos valores y yo sabía que la función me generaba un número entre esos dos valores, ¿ya? Entonces, en este caso, me permitía como parámetro y yo necesitaba darle dos valores y yo sabía que me iba a generar este aleatorio. Pero, ¿cómo? ¿No es cierto? No tengo idea y no me importa tampoco, ¿ya? Esa es la gracia de usar funciones, que yo puedo ser capaces de reutilizarlas sin meterme en el código, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el rending yo sabía que si yo le pasaba un X y un Y, ¿no es cierto? Donde el Y era mayor que el X, ¿verdad? De alguna forma mágica, que no me importa cómo, me generaba un número aleatorio. Y todas las funciones que hemos usado son así. Ya hay montones de funciones. De hecho, ustedes contestaron un cuestionario en donde reconocieron cosas que eran funciones o no. ¿Cuándo una función no es función? ¿O algo que parece ser una función no es función? Perfecto. Más que cuando no tiene entrada, cuando no tiene los paréntesis. Perfecto, Luis, tienes toda la razón. ¿Sí? Cuando yo tengo una palabra conocida o desconocida que veo que no es una variable, ¿ya? Las vamos a identificar, pero no tiene paréntesis, entonces no es una función, de hecho es una variable, ¿ya? Por ejemplo, yo qué sé, eh, nombre. Nombre con paréntesis, ¿ya? Con paréntesis redondo, va a ser una función, va a ser algo. Pero nombre sin paréntesis debiera ser una variable, ¿sí? Ok. ¿Cuál es el punto ahora? Es que nosotros queremos hacer nuestras propias funciones. ¿Y cómo hacemos nuestras propias funciones? Primero tenemos que definirlas, ¿ya? Para definirlas usamos la palabra def, ¿ya? Y luego tenemos que construirlas, vale decir, escribir el código correspondiente a la función. Y esto está aquí con un error. Lo vamos a, no creo que lo arregle ahora, pero está con un error. ¿Sí? Ahora, ¿alguien me puede decir qué error tiene esta definición de función? ¿Javiera? ¿Cómo? ¿Me puedes decir qué problema tiene esta definición de función? ¿Te das cuenta? Pudieras no ser, pudieras no darte cuenta. Sí.
no importa, no te preocupes. No tendrías a lo mejor por qué darte cuenta así como de buenas a primeras. El problema que tiene justamente, como lo dijo Luis Zamorano, ¿ya? El return debiera estar indentado, porque en realidad una función, el cuerpo de la función se reconoce porque todo lo que sigue tiene indentación. Y de esa forma sabemos cuándo acaba una función. También se habla de métodos, ¿ya? Un método, se habla de métodos, de funciones, de su rutina, dependiendo del lenguaje. Son como pequeñas porciones de código, pero en el caso de Python, ¿ya? La función termina, no cuando empieza, ¿no es cierto?, el gato programa, no, porque pudieran haber más funciones, sino que más bien cuando se acaba la indentación. Entonces, en teoría, este return no es parte de esta función. Para que sea parte de esta función, del cuerpo de la función, ya debería estar indentado acá, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, para crear funciones yo debo tener en cuenta, ¿por qué quiero crear funciones? Para facilitar la lectura del código. Para facilitar la lectura del código. Porque Para además yo hacer todo quiero, más compacto. para hacerlo más compacto y hay algo que yo creo que lo que más les va a gustar a ustedes de las funciones. Para no usar tanta repetición, o sea, usarlo más de una vez. Para Ah, trabajar menos. Exacto. Los dos iban en la misma idea. Exacto. El Arturo lo supo decir mejor y es para fomentar nuestra flojera, porque en realidad cuando yo tengo una función y sé lo que hace, no tengo que estar escribiendo el código de ella, solo la llamo. O sea, se imaginan que cada vez que usamos el Randin debe tener un código gigantesco, podrían hasta por ahí buscarlo, ¿ya? Que cada vez que yo quisiera generar un número aleatorio tuviera que escribir un tremendo código, muy fome, no tiene gracia. Entonces, en realidad me permite, digamos, esforzarme menos porque no tengo que volver a escribir de nuevo las mismas cosas, entonces para reutilizar. Entonces por eso yo quiero tener mis propias funciones que me ahorren el escribir mucho. ¿Por qué digo que me ahorren el escribir mucho? Porque al momento de ejecutarse se ejecutan siempre. Primero que nada, tener en cuenta cuando yo voy a poner dentro de mi archivo, porque por ahora vamos a tener las funciones en el mismo archivo en que tenemos el programa, ¿sí? Entonces cuando yo quiero poner las funciones, tengo que tener el cuerpo de todas mis funciones antes del minuto en que sean llamadas, ¿ya? Siempre si yo tengo, por ejemplo, aquí una llamada a mi función, aquí está mi función, ¿ya? Mi función debe estar, ¿no es cierto?, definida antes, ¿ya? Eso primero. Además, para yo llamarla, basta con poner el nombre de la función, ¿ya? En este caso, ¿ya? Aquí está el nombre, así que aquí está el punto de llamada. Si yo ejecutara mi programa, vendría línea por línea, línea por línea, línea por línea, línea por línea, hasta que llegara aquí. Y cuando llega a este punto, la ejecución, recuérdense que la ejecución yo voy ejecutando el código línea tras línea o instrucción tras instrucción. Entonces, cuando llego a este punto, ya mi programa se detiene y salta el control a la función y se empieza a ejecutar línea por línea la función hasta que termina. Y cuando termina, se vuelve exactamente al punto donde fue llamado, o sea, aquí, ¿ya? Y en ese minuto, entonces, si nosotros lo vemos, aquí yo tengo mi llamada a función, yo creo que puedo hacer algo aquí, a ver, vamos a ver. Perfecto, esto. Yo tengo aquí mi llamada a la función, ahí. Entonces, cuando llego a este punto, salta hacia arriba, se empieza a ejecutar acá, ¿ya? Y una vez que se ejecuta la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, cuando termina, si esto estuviera acá, ¿no es cierto? Desde este punto debería salir el ratón. Cuando termina, vuelve y vuelve a ese mismo punto, ¿ya? Y sigue ejecutando. Por consiguiente, en este caso, si ustedes se fijan, lo que me devuelva la función, eso, se copia en mi variable y sigue ejecutando línea por línea el programa. Así funciona, valga la redundancia, una función. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué más? Dice, se invocan con el nombre, el número de parámetros debe ser el mismo en la función que en la llamada. O sea, si aquí yo tengo, por ejemplo, llamo con una, con dos, con tres, con 4 variables, por ejemplo, aquí debo tener 1,
2, 3, 4 variables. ¿Sí? Y de hecho, el orden en que se toman es, más bien dicho, se toman por orden. O sea, la primera variable se copia en la primera variable. La segunda se copia en la segunda. Pero no se copia la variable nombre, se copia el valor que tiene la variable. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, tengo una variable que al momento de llamar a la función vale 8, la variable que está acá definida, que pudiera llamarse de la misma forma o no, ¿ya? Toma el valor 8, ¿sí? Si la segunda tiene un valor, no sé, rosa, ¿ya? Entonces acá toma el valor rosa. Y así sucesivamente se van copiando, ¿ya? Así es que el número de parámetros tiene que ser el mismo. ¿Qué más? Si yo retorno algo acá, significa que acá yo tengo que recibir ese algo. Si acá yo no retorno nada, y aquí trato de recibir algo, tengo una variable que está esperando lo que me devuelva la función, lo que le va a llegar o con el valor que va a quedar, dado que no le llegó nada, va a ser un none, o sea, un valor vacío. ¿Sí? ¿Qué otras cosas más deberíamos tener en cuenta cuando yo hago mi función? Tal vez, veámoslo con un ejemplo más bien completo. En este caso, ¿ya? ¿Qué otras cosas son importantes? Esto es súper importante. Mientras la función no está activa, no existe, ¿ya? ¿Qué significa eso? Veamos en este ejemplo. El programa parte aquí porque aquí está la indentación. ¿Por qué yo sé que el programa no parte acá? Y ahora sí, esto está bien, porque aquí tengo un def. Entonces, cuando el intérprete toma este código, ¿no es cierto? Parte desde arriba, va avanzando, se encuentra aquí un def y dice, ah, no, esto es una función, y se lo salta. Y llega a la siguiente instrucción que esté pegada acá al borde. Entonces la siguiente instrucción que encuentra es num. Y esta la ejecuta, porque es una instrucción normal y es de un ingreso de número, ¿no es cierto? Entonces yo ingreso un valor, eso es lo que hace esta instrucción, la transforma en entero, y después dice, a result asígnele spar. Y le paso num. ¿Qué ocurre? Que en este minuto, cuando yo empiezo a ejecutar esta función, recién ahí, recién en ese minuto, ¿ya? Esto como que cobra vida, pensémoslo así, toma su espacio de memoria y se empieza a ejecutar. Antes de eso, aquí no hay nada, no hay nada. Esto es como que le da vida, la llamada le da vida a esta función, ¿ya? Esto es bien interesante porque una vez que la función cobra vida, ¿no es cierto? Empieza a manejar su información. Maneja, por ejemplo, en qué posición voy, ¿no es cierto?, del código, ¿ya? ¿Vieron ustedes el ciclo fetch? En introducción a la ICC, ¿conversaron del ciclo fetch? ¿Trabajaron? Se queda dormido. Y al quedarse dormido, es bien especial porque eso significa que esta función ya no puede acceder a lo que estaba vivo en el programa, a lo que existía, ¿ya? Más aún, el programa accede solo a lo que él define más lo que le pudieran haber pasado como parámetro, ¿sí? No puede acceder a otras cosas acá. Entonces, por ejemplo, este num que estaba acá, él como variable, si yo pusiera aquí print num, no le va a funcionar porque no lo conoce, ¿ya? Lo único que él conoce es E, y E tiene el valor que tenía num acá porque lo pasamos como parámetro, ¿sí? Entonces, en el momento en que la función se activa, el programa se duerme y entonces empezamos a ejecutar solo la función hasta que la función termina, ¿ya? Y cuando la función termina, ¿ya? En ese minuto, el programa despierta,
¿sí? El problema es que cuando la función termina, la función muere, desaparece, se borra, ¿ya? ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo vuelvo acá, yo ya no tengo acceso, no tengo forma de saber qué pasó en esta función. Lo que pasó, pasó y se olvidó, ¿sí? Salvo que yo lo haya retornado. Y por eso necesito esta instrucción return, porque todo lo que yo hice en la función y que necesito utilizar en el programa, debo retornarlo, ¿ya? Y acá, por consiguiente, debo recibirlo. Si yo no hago este retorno y quiero saber qué valor tiene result, ya no puedo preguntar qué valor tenía resp una vez que el programa se activó. O sea, una vez que volvió acá, ¿no es cierto? Volvió, esa función murió. ¿Sí? Ya no existe más. Entonces, por eso, en el último minuto, cuando ya está a punto de terminar la función y de morir, lo que hace la función es retornarle, o sea, gritarle como quien dice el programa, le dice, oye, lo que yo calculé fue esto, y se lo manda para allá, al programa. Y en ese minuto la función muere. ¿Sí? Ok. ¿Qué significa eso entonces? Claro, como no tenemos forma de activar o de acceder a lo que pasó en la función porque se liberó, si yo no lo retorno, ¿ya? No tengo opción de acceder a esa información, ¿ok? Entonces, a ver si me borro un poco y solo para recapitular de nuevo en esta idea. Vamos. Entonces, cuando yo ejecuto esto, voy de nuevo rápido, cuando yo ejecuto esto, ¿no es cierto? Viene el intérprete leyendo, llega acá, tengo un def, ok, me salto todo porque corresponde a una función y no corresponde ser ejecutado, ¿ya? Luego llego en las siguientes instrucciones, ejecuto num, pido la instrucción. Luego hago que reciba algo. Ese algo es una llamada a una función. ¿Por qué es una llamada a una función? Porque tiene paréntesis, ¿ya? Pero no solo ejecuta, o sea, no solo hace la llamada, sino que le pasa el valor que tenga num, ¿ya? De esa forma, el programa se duerme en este punto, ¿no es cierto? Se duerme aquí, vamos a poner una Z, se duerme, ¿ya? Y se activa o se despierta o se crea la función, que al crearse recibe en este E el valor que tenía este num, ¿sí? Y entonces empieza a ejecutar esta función. En el intertanto, recuerden, este programa está durmiendo y estamos ejecutando la función. Entonces me pregunta, en este caso, aquí si el emo2 es igual a 2 o si no. Y va haciendo estas asignaciones, ¿no es cierto? Hasta que llega a este punto. Este punto, vemos, es la última instrucción. De hecho, un return lo que hace es quebrar la función, ¿ya? Si yo tuviera instrucciones aquí debajo, no se ejecutan, porque con este return se mata a la función. Pero al matar a la función, como está esta instrucción return, ¿ya? Entonces, cuando ya está muriendo en su último suspiro, ¿no es cierto? Le envía una respuesta con alguno de estos dos valores al programa. La función muere, ¿no es cierto? Y se activa de nuevo el programa que recibe la respuesta. Es como que lo despierta, ¿no es cierto? En su último suspiro, despierta el programa y se sigue ejecutando desde el punto donde se quedó. O sea, en este minuto donde fue la llamada, aquí sigue ejecutando. Entonces, esto, en el fondo, obtiene este valor que retorné, se guarda en result y sigue ejecutando el resto del programa. Entonces, desde aquí, voy acá, ejecuto todo eso y vuelvo a este mismo punto. ¿Sí? Eso es lo que hago. ¿De acuerdo? Así se ejecuta una función. Ok. Solo para repetir, para yo pasar información desde el programa a la función, lo hago a través de los parámetros, que pueden ser uno, muchos, o a lo mejor ninguno. Podría ser que la función no necesite valores que conoce el programa. Y para devolver valores desde la función al programa es a través del return.
son las vías de comunicación o las entradas y salidas que tiene la función. Para efectos de la función, ¿no es cierto? Acá vienen las entradas y acá van las salidas. Solo que las entradas de la función vienen desde el programa y las salidas de la función van hacia el programa, no hacia la pantalla. Tampoco toma datos en general, eventualmente podría tomarlos, pero normalmente los toma desde el programa. ¿Ok? Ok. Entonces, veamos. Veamos entonces esto mismo, veamos cómo funciona en el Spider. Y para eso entonces, ese es el código y ese código lo vamos a ejecutar en el Spider. ¿Alguno de ustedes ya ha ejecutado funciones en el programa o no? ¿En algún, sí? ¿Programaron algo para contestar la guía? ¿Alguien no contestó el cuestionario? El cuestionario estaba abierto hasta hoy día a las 8 parece, ¿sí? Porque la idea era que ustedes llegaran con por lo menos los conceptos leídos para que no estuviéramos tan en el aire, ¿sí? Se está cargando el Spider, creo que ustedes lo están viendo ahí. Vamos a ver. Hoy día no está bien mi día. Ok. A ti te quiero ahí. Ya. Entonces, perfecto. Yo de alguna forma lo tenía escrito. Y lo que tengo es exactamente eso. Bacán. Ya. Ok. Creo que no podemos hacer las dos cosas juntas. Pero veámoslo en el Spider porque en realidad lo tenemos. Entonces, lo que teníamos básicamente ya definido ahí es esto. Yo tengo aquí un valor que estoy leyendo, ¿no es cierto? Un resultado, aquí solo está con las palabras completas, pero la idea es la misma, si ustedes se fijan. Tengo el result, tengo el num, tengo el print, ¿ya? Aquí tengo eso especial, vamos a ver qué significa que haga eso. Ya, pero primero lo vamos a ejecutar como estaba originalmente, ¿ya? Entonces, vamos a ejecutarlo y vamos a tratar de depurarlo a ver si esto no funciona. El cuestionario estaba exactamente debería haber estado activo en la página, justo en el sector de las actividades. Yo creo que lo activamos ayer a las 4 de la tarde, por ahí, Activado, sí. antes de las 6. Así es que siempre las actividades o sea, si hay un entregable asociado a las actividades, van a estar juntas, ¿ya? Así es que ahí está, lo pueden mirar que ahí estuvo. Probablemente lo vamos a abrir de nuevo, pero sí está, más aún. Bueno, da lo mismo. Ok, entonces, veamos, tenemos el programa, tenemos nuestra función, tenemos nuestro def, nuestra función se llama spar, ¿no es cierto? Yo le estoy llamando de acá, recibe un número, ¿verdad? Y entonces la función me devuelve algo que yo voy a almacenar en resultado. Así es que ejecutemos con control F5. Ok. Y entramos entonces al modo depuración. Y estoy justamente ahí en el int input número y voy a empezar a ejecutar entonces línea por línea. Voy a ejecutar línea por línea, ejecuto con este. Ok. Pido un número y vamos a poner cualquier número. ¿Número? 16, puede ser. 16, enter. ¿Ok? Y me voy entonces a la siguiente línea. Y aquí, si yo ejecuto la línea, en realidad se ejecuta y paso de largo, pero yo no quiero hacer eso porque quiero ver efectivamente qué es lo que pasa en esta línea. Entonces voy a entrar por la función. Así es que voy a ejecutar esta.
Y entonces, ¿se fijan? Yo ya no estoy acá, estoy acá, porque acaba mi ejecución ahora, esto está durmiendo, ¿ya? Y entonces empiezo a ejecutar mi función. Y voy avanzando. Como traje un 16, si yo mirara las variables, si ustedes se fijan, E vale 16, ¿ya? Porque num acá, o número en este caso, valía 16, que fue lo que yo ingresé, ¿no es cierto? Pasó acá un 16. Entonces, el 16 mod 2 es igual a 0, sí, así es que tiene que ejecutar eso, y entonces lo ejecutamos. Si ustedes se fijan, respuesta aparece que tomó un valor, y tomó el valor true, ¿de acuerdo? Y entonces ejecuto, y con eso retorno, ¿se fijan? Tenía la llamada y retorné, y vuelvo entonces mi ejecución acá, y sigo ejecutando. Ahora estoy en el resultado, me pregunto if resultado. Acuérdense que resultado trae el valor verdadero o falso. En este caso trae el valor true. De hecho, resultado vale true. Antes respuesta tenía valor. Fíjense que ahora ya no están las variables de la función, están las variables del programa. ¿Se fijan? Desaparecieron las de la función, porque cuando yo retorné de la función, ¿no es cierto? La memoria que había ocupado y las variables que yo tenía guardadas en memoria de la función ya no existen, ¿ya? Entonces, si el resultado, como resultado es true, o sea, if true, claramente, entonces sigo ejecutando, entro por el print, ahí está, entro por el print y me sale que el número es par y se acaba el programa. ¿Sí? Así que de esa forma funciona esta función. ¿Sí? ¿Qué cosas podemos volver a ver? Vamos a hacer algo. Print número, suponiendo, ¿no es cierto? Y vamos a ver qué tipo de error nos da esto. ¿Ya? Nos va a dar un error. Lo voy a ejecutar sin debuguear, ¿ya? Y entonces yo le doy el número, estoy aquí, todavía no se ha dado cuenta que hay problema, entonces le vamos a dar ahora un 15, enter, y me dice el número es impar y no me reclamó, pero tampoco hizo el print del número. Hizo el print del número. Hizo el print del número. Interesante. Interesante. Ok. Vamos a hacer algo más choro. Número. Le vamos a asignar 23. Esto ya hemos jugado con estas cosas antes, ¿no es cierto? Y vamos a volver a decir, y aquí le vamos a dar un 22 y no un 23. Y me va a decir que el número es par. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿no es cierto?, el número que está analizando aquí adentro es E, bien, ¿no es cierto?, y no el número, ¿sí? Así es que en realidad nunca pescó el número y bacán, ¿sí? Pero si yo aquí a E le diera 23, y eso también lo hemos hecho antes, ¿ya? Y yo digo aquí 22, ¿verdad? Me dice que el número es impar y eso es muy raro y es porque el análisis se hizo contra ese valor, ¿ya? Entonces, siempre hay que tener aquí harto cuidado con qué cosas yo estoy pasando y qué es lo que estoy recibiendo y qué es lo que estoy usando acá. Esto en realidad estuvo de más, ¿sí? Entonces, la variable que a mí me interesa y que yo pasé, ¿ya? No la debo modificar si es que lo que quiero hacer es usar esos valores, ¿sí? Ok. Estamos. Sigamos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿A las 3? Ok. Vimos lo de las funciones, vimos que había que ejecutar eso,
Vimos qué pasaba con eso. Perfecto. Vamos a retomar ya el ejercicio que estábamos haciendo en la clase anterior. ¿Ya? ¿Se acuerdan que estuvimos jugando, trabajando con un ejercicio de ruleta? Ok. El ejercicio de ruleta tenía varias opciones de juego, ¿ya? Entonces, fíjense, vamos a buscarlo en el Spider. En el Spider, ¿no es cierto? Yo creo que lo tengo anotado por aquí, así que lo vamos a abrir. Había algo que se llamaba ruleta. Perfecto. Así teníamos nuestra ruleta y así lo pusimos, ¿ya? Y si ustedes lo miran, es muy enredado, está muy feo, ¿no es cierto? No se entiende mucho lo que hace, ¿ya? Si ustedes comparan este código que ni siquiera está totalmente implementado, porque recuerden, aquí faltaba implementar esto, y aquí faltaba implementar esto, y estábamos hablando de 3 juegos nomás, eran pocos juegos, ¿recuerdan? Eran esos, ¿ya? Era la opción 1, apuesta al número, la opción 2, ¿no es cierto? Apuesta par o impar, la opción 3 era color, después aquí estamos considerando la opción 4, apuesta a las docenas, o sea, pero ni siquiera estaban totalmente implementados y sin embargo esto se ve muy, muy feo. ¿Cuál es la gracia? La gracia es que si nosotros usamos funciones podemos llegar a tener esto y esto es bastante más claro, ¿sí o no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con el Spider? Le vamos a dar un formato o lo vamos a, digamos, reestructurar usando funciones. Y lo vamos a dejar de esta forma. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra lectura, eso lo mantenemos. Antes de la lectura tenemos nuestra bolita, sí, lo vamos a guardar como una versión 2 de la ruleta. Entonces, ruleta, le vamos a poner con funciones. Ah, sí, lo vamos a reemplazar. Creo que ya lo tengo hecho, pero lo vamos a reemplazar acá. Entonces, ¿qué tenemos? Esto yo lo quiero sacar a una función. Y eso es tan simple como decir, ok, si el juego es 1, entonces yo me voy a llevar todo esto. Acuérdense que dijimos, las funciones tienen que estar arriba. Entonces, def, y el primer juego era número, así es que le voy a poner def número, ¿ya? Y voy a copiar entonces todo mi código, ¿sí? ¿Necesito retornar algo? En este caso, no, ¿sí? Porque aquí se hace todo, o sea, aquí se le pide al usuario, ¿no es cierto?, que ingrese el número con el cual va a apostar, me pregunta si el número es igual a la bolita y además le indica si ganó y el valor de la bolita. Importante. ¿La función conoce el valor de la bolita? No. Por consiguiente, yo se la voy a pasar. Y acá entonces cuando yo llame a mi función, ¿ya? No necesito realmente recibir su respuesta en algo. Entonces sencillamente la voy a llamar y se va a llamar número, ¿no es cierto? Y le voy a pasar la bolita. Pero esta función se va a llamar solo si el jugador presiona 1. Y ya tengo mi primera función, ¿ya? Voy por la siguiente. El if t de juego es igual 2, vale decir apuesto a pares y nones, y aquí tengo mi código. Lo tomo completo. Me lo llevo, ahí voy, y me creo mi segunda función. Def, y esto es pares y nones, así que le vamos a poner eso. Pares, nones, nones. Y es una función, ¿no es cierto? Y copio todo mi código. ¿Ya? Entonces, funciona básicamente igual que la de arriba y por consiguiente voy a trabajar sobre el valor que tiene la bolita y eso significa que debo pasarla. Y de nuevo, tampoco necesito return. ¿De dónde la llamé?
de pares y nones, acá. Entonces, pares, nones, y le paso como parámetro la bolita. ¿De acuerdo? Y ya tengo dos funciones. Si ustedes se fijan, esto ya está bastante más claro que tener todo el código acá. ¿Sí? ¿Qué me queda a continuación? Me quedan las opciones de si el jugador quiere apostar a color, y de hecho eso no está implementado, pero aunque no esté implementado, es preferible tener esto en una función, ¿no es cierto? Poner aquí color, así sea una función. Lo más probable es que requiera la bolita, y aquí entonces hago desde el margen, dale con que va a llover, ahí está, def, le pusimos color, recibe la bolita, ¿no es cierto? Y podríamos pedir la apuesta y etcétera, o dejarlo hasta ahí porque ustedes lo completaron, yo no. ¿De acuerdo? De nuevo, observen que ¿dónde parte esta función? Parte en el def, se llama número, recibe una bolita, retorna nada, y lo que hace es todo esto. Y cuando llega aquí y ya no encuentra indentación, termina. En este caso, para terminar esta función, no hay un return. ¿Sí? El retorno la mata, pero aún así, cuando se acaba, porque no tengo más código indentado, ¿ya? Entonces la función termina. Y se devuelve el control a donde fue llamado, que en este caso es a número. ¿Ya? Se sigue ejecutando acá el programa, ¿ya? A lo mejor, si en vez de esto ejecutaba esto, voy a pares y nones, ¿ya? Entonces, estoy aquí, voy a pares y nones, que es esta, se empieza a ejecutar. Cuando se acaba el código que tengo indentado, dice, terminó esta función, y retorna acá. Y en este caso, nótese que no estoy recibiendo nada. Ahora, uno eventualmente sí podría devolver algo, como una variable de control para saber que todo terminó bien. Podría ser. ¿Ok? Luego tengo entonces la siguiente función, que es color, y color entonces se ejecuta acá, y finalmente, bueno, ahí, tengo docenas, y es lo mismo, me lo voy a llevar esto para arriba, control X, entonces acá voy a tener def color, def docenas, ¿verdad? Función que recibe, más aún, podría recibir B y funciona. Bueno, en este caso, ¿no es cierto? No está implementado, pero si nosotros miramos, ¿ya? Y tenemos esta zona de funciones, ahora, ¿no es cierto? En este caso, esta función se llama docenas, y lo que le vamos a pasar es bolita, ¿ya? Y podríamos incluso agregar el if de una opción 5, ¿ya? Que sea columnas. Ahora, la gracia que tiene esto es que yo no necesito implementar, entre comillas, la función todavía, ni siquiera preocuparme de cómo va, ¿ya? Porque en algún momento lo haré, pero en este minuto estoy pensando en qué opciones le doy a mi programa. ¿Se fijan? Entonces a mí me basta con tener eso y decir, pero entonces necesito una función que en algún momento me voy a preocupar de qué va, ¿ya? A lo mejor ni siquiera sé que tengo que pasarle bolitas, así que por ahora no le voy a pasar nada, pero tengo una función, docenas, ¿no es cierto?, que debería hacer algo. Le vamos a proponer entonces en construcción, control C, pero aquí en mis comentarios, le sobra una indentación, ¿ok? Aquí en mis comentarios yo voy a poner otra cosa, voy a poner, no tengo idea cómo hacer la función docenas, pero ya me preocuparé por esto. En algún momento, ¿ya? Por ahora, no es mi problema. Yo sé que tiene que estar ahí, tiene que funcionar de alguna forma, ¿no es cierto? Pero no me voy a preocupar por eso todavía. Y mi programa funciona igual. Más aún, podría tener
todo esto funcionando, y acá ninguna función, y solo mis funciones con su print, y esta cosa se ve bien. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Si yo voy a mirar este programa, yo sé que aquí inicia mi programa. Profe, le faltó un igual en el juego 5. Gracias. ¿Y tu nombre es? Ah, Isaías. Isaías. Gracias, Isaías. Bien. Entonces, ok. Y acá entonces tengo también mi print típico de fin programa. Y me dice columnas, y claro, porque aquí no se llama columnas, y lo que me estaba diciendo, lo vamos a quitar, solo para ver qué me estaba diciendo. Aquí decía docenas, ¿no es cierto? Y lo que me estaba diciendo me decía que el nombre column estaba indefinido, ¿ya? Y de hecho el B estaba indefinido, porque yo desde aquí lo que les puedo pasar son bolitas. Ya esto le paso bolitas, bacán, pero columna no está en ningún lado y aquí está, columnas. Y entonces recibo bolitas, ¿ok? Y ahora sí, esto debería estar más o menos correcto. El if de juego igual a 5, columnas, B en proceso de OK. Y esto debería estar entonces funcionando, ¿sí? Veamos. Si tengo preguntas por acá en el chat, no tengo preguntas, y tratemos de ejecutar esto. Y veamos si ustedes no descubrieron otros errores. Aquí está marcando errores, pero yo creo que quedaron pegados de antes. Se llama docenas, se llama columnas. ¿Dónde dice bolitas? Porque lo coloco en plural. Muchas gracias. ¿Y habló la? Araceli. Araceli. Muchas gracias. Estaba atenta a la Araceli. Bacán. Y ahora sí salieron. Y acá tengo esto, tengo el input, ingresa rojo, bla, bla, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice que hay un warning. No es un error. Un warning es como una advertencia de algo que podría estar mal, pero realmente no es un error. Y en este caso, lo que me está diciendo es que la variable apuesta se asignó, pero nunca se usó. Entonces me dice, ¿para qué la tiene si no la está usando? Claro, porque nosotros aquí le dimos un valor, pero en realidad nunca hicimos nada con eso. Entonces, eso es un warning, es como una advertencia, ¿ya? Y claro, no la hemos usado porque no tenemos el código completo, ¿ya? Entonces no hay problema con eso, se ejecuta debería ejecutarse sin problema. Yo ejecuto mi programa, ¿no es cierto? Y tengo el tipo de apuesta que quiero, y voy a hacer apuesta el número, ¿no es cierto? Ingreso el número a apostar, 36, y por supuesto que pierdo porque la bolita que cayó era la número 4. Perdón. Ok. ¿Qué gano yo con esto? Lo que gano es en realidad que yo me preocupo de cada cosa en su momento, ¿ya? O sea, yo ahora puedo pensar en mis aplicaciones cuando enfrento un problema, puedo pensar en, ok, mi programa tiene que hacer tal y tal cosa, ¿sí? Y yo no tengo para qué preocuparme todavía cómo voy a hacer cada una de esas cosas, sino que más bien me preocupo de ver qué es lo que quiero hacer, y luego entonces me creo las funciones que yo necesite, como me las creé acá, y luego que ya tengo esto funcionando, ya a lo mejor hice toda la interacción con el usuario, ¿ya? Digo, ya, pues ahora me voy a ir a preocupar qué significa, por ejemplo, las columnas. Y puedo entonces, ahora que esto está funcionando, me preocupo solo de la función columna. Y en este caso estaba en proceso de implementación. ¿Y cómo funcionaban las columnas? A ver si nos retrocedemos mucho más atrás. Déjenme verlo y se los voy a mostrar. Aquí. Ok. Vamos a ver si me pesca.
apostarlas. Ya, ok. Aquí. Entonces, si nos acordamos, así funcionaba esto. Ahí. Para hacer columna, chuta, era complicado. No, mejor veamos las docenas. Porque para hacer docenas yo puedo identificar aquí un sector, aquí un sector, aquí un sector. La columna en realidad no es que sea complicado, pero va a ser muy largo de implementar porque voy a tener que preguntarme si él apostó a la primera, segunda o tercera columna y esa parte es simple, porque es lo mismo que preguntarme si aposté a la primera, segunda o tercera docena. Pero el punto es que si apostó a la primera, voy a tener que preguntar si es 1, 4, 7, 10, 13 y eso es largo. En cambio, si apostó a la docena, voy a tener que preguntar si el número que apostó, ¿no es cierto? O que salió está entre 1 y 12, o está entre 13 y 24, o está entre 25 y 36. ¿Sí? Tengan eso en mente entonces para la docena. Entonces lo que vamos a implementar no es ese, sino que la docena, ustedes deberían haberlo implementado, ¿ya? Entonces, ¿qué uno es lo que hace? Pregunta acá, uno dice, le pide la apuesta al usuario, por supuesto. Entonces, apuesta, y él debería ingresarnos, ¿no es cierto? Un entero, ¿verdad? Ahí. Y entonces, ese entero debiera ser algo así como 1, primera docena, 2, segunda docena, y 3, tercera docena. ¿De acuerdo? Entonces, con eso yo tengo mi apuesta y ahora lo que tengo que preguntar es si, ¿no es cierto?, en qué docena salió la bolita. Entonces, resultado, entonces, ok. Profe, apostar a las columnas y ver si está bien, no es tan complicado. No es complicado, no, si no es complicado, lo que yo dije No, era que era largo de implementar. no, es que se puede implementar con un if, un elif y un else solamente. Porque si usted se fija en la ruleta, o sea en el tablero, si toma la primera columna y hace el módulo de 3, le va a sobrar 1. En la tercera Ya, columna lo divide en 3, le sobra 0 y en la del medio sería el else. O sea, los casos que no se, caso de que no se cumple la primera o segunda condición. buena, muy buena, muy buena, muy buena implementación. Perfecto, muy bien, súper. ¿Y tú eras? Diego Campos, profe. Ah, el Diego se maneja, definitivamente. Ya. Sí, efectivamente se puede hacer así, se lo vamos a dejar para que ustedes lo hagan. Nosotros vamos a hacer este otro, que en realidad, ya, ok, yo tengo que saber si mi bolita quedó en cuál sección y si corresponde a, ¿no es cierto? Si corresponde a la y si coincide con lo que hizo el usuario. Entonces, eso, de la forma larga, ya, y simple, es preguntar, primero, si mi bolita, ¿no es cierto?, es mayor o igual, perdón, dije, mayor o igual a 1, and bolita menor o igual a 12, ¿no es cierto? Y lo vamos a hacer así como todo junto. Y la apuesta, como ya sabemos usar operadores, y es apuesta, no apuestas. En realidad da lo mismo, porque acuérdense que las variables que yo uso viven solo aquí, ¿ya? No se conocen en el programa, y esta variable es de esta función, en cambio, esta apuesta es de esta otra función. Son variables distintas. Entonces, dejémoslo como apuesta, solo para que ustedes se acuerden de eso. Y apuesta igual a 1. Entonces, le vamos a decir ganó. Por aquí tenemos algo de ganó. Perfecto. Esa. Entonces, estoy acá. Pam, pam. Ahí. Print ganó, ¿no es cierto? Y le vamos a dar, salió la bolita, eso. Vamos a hacer corta nomás. Aquí. ¿Ya? Vamos a poner un elif. Y vamos a poner esto mismo, pero
Ahí está. Ahora, bolita mayor o igual que 13 y menor o igual que 24 probablemente. Y ahora apuesta igual a 2. Y en ese caso tenemos la misma salida. ¿Sí? El if, ¿sí? En realidad vamos a copiar lo mismo porque es lo mismo. Así que vamos a poner lo mismo. Control B. Ahora mayor o igual que 25 y menor o igual que 36. Ahí nos vamos a revisar después algunas cosas. Y apuesta igual a 3, entonces ganó. Y por consiguiente, en cualquier otro caso, perdió. Así que nos vamos a copiar. No quiero eso. Lo que quiero es eso. Hice un punto de break que no quería, pero no importa. Perdió nomás. Y listo. Pero si ustedes se fijan, cuando estamos trabajando esto, solo estamos pensando en cómo abordar el punto de las docenas, cómo abordar esta función. Nos olvidamos de el resto, nos olvidamos de cómo el usuario escogió, no escogió, qué pasaba con las otras funciones o qué pasaba con las otras opciones que tenía el usuario. Solo me concentré en ver cómo funcionaba esta parte. Así es que, perfecto. Y deberíamos probarlo. Y esto se ve interesante. Veamos. F5. Y obviamente vamos a apostar, ¿no es cierto?, a las docenas. Y para apostar a las docenas, aunque el menú no me lo dice, voy a checar esto, porque llegamos hasta el 3, no hemos actualizado las opciones, pero si miramos nuestro programa, voy a ir a mirar abajo, para jugar a las docenas yo tenía que poner opción 4. Así es que aquí me voy con opción 4. Entonces me dice, primera docena, segunda docena o tercera docena. Y yo voy a poner tercera docena. Y me dice, tercera docena ganó porque salió un 30. ¿Sí? Entonces, la gracia, de nuevo, la gracia de la función es que, por un lado, nos permite ordenar el código. Por otro lado, nos permite concentrarnos en una cosa a la vez, una cosa que sea más simple de abordar. No necesito tener todo el programa en la cabeza o todo el programa a la vista, porque yo tenía, cuando hicimos la parte de las docenas, solo esto a la vista. El resto me olvido, ¿ya? Y por otro lado, eventualmente, yo podría reutilizar código, ¿ya? En este caso, más bien es por orden, más que por reutilizarlo, ¿ya? Más aún, teniendo eso, y de hecho sin preocuparme de eso, yo podría decir, ok, este es mi programa, ¿ya? Y tengo que validar. Entonces, voy a hacer algo solo para que veamos el efecto. La ruleta original era esta, ¿ya? Donde aquí todavía no está el código de las docenas. Si a mí me preguntan sobre esto, ¿dónde y cómo hago la validación? Y ustedes miran eso y realmente es como que a mí por lo menos la cabeza me explota, ¿ya? Pero si me voy a este que es ordenadito, yo digo, ok, este es mi programa, po. ¿Y qué es lo que yo valido? Valido entradas de usuario. Vamos a guardar. Versión 2. Hago entradas de usuario. Entonces, eso es lo que valido, las entradas de usuario. ¿Puedo validarlas acá? Podría, pero en realidad no puedo, perdón, entradas de usuario, acá. Entonces, ¿las valido acá? Sí, pero también las podría tener como parte de esto, ¿ya? Y yo podría entonces aquí tan fácil mi validación como decir else, ¿no es cierto? Si no me ingreso un 1, no me ingreso un 2, no me ingreso un 3, no me ingreso un 4, no me ingreso un 5, me ingreso cualquier otro valor, entonces yo le puedo decir, ¿sabe qué?
a opción no definida. No jugamos con ese, jugamos con este. No se ejecuta el proceso. Y tengo lista mi validación. ¿Sí? Entonces, ahora hacer la validación era mucho más simple de visualizar, de entender dónde iba a ir. ¿Sí? O por lo menos así lo veo yo. Si yo pongo aquí, yo qué sé, opción 13, nada. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Volvemos a nuestra transparencia en la que íbamos. Mientras ustedes me hacen. Profe, Mande. yo tengo una que me enredé cuando, o sea, explicó que no era necesario ponerle el return en la variable. Ya. Vamos a verlo. Al tiro. Voy a dejar puesta la transparencia. Esa era. Estábamos en el Spider. ¿Dónde está ese Spider? Aquí. Ya. Aquí tengo mis funciones. ¿Ya? Una función normalmente, ¿ya? Dijimos aquí, de hecho, normalmente una función, ahí, es como una caja negra, en donde yo sé que hace la función, yo le doy ciertas entradas y sé que debería darme cierta salida. ¿Ya? La función propiamente tal, así en forma purista, efectivamente, tiene entradas y tiene salidas. ¿Ya? El concepto de función en términos de que hace algo, ¿ya? También se puede aplicar como si fueran procedimientos, métodos, subrutinas. ¿Ya? Todos ellos, procedimientos, métodos, subrutinas, funciones, ¿ya? Son nombres que se le dan a estos trozos de código que están, entre comillas, por separado del programa y que tienen un propósito, ¿sí? Entonces, en particular, por ejemplo, estos caen dentro de esa categoría, porque es un trozo de código, ¿no es cierto?, que está dentro, que tiene su propio propósito. Docena, por ejemplo, el propósito de docena es determinar si el usuario gana jugando a la docena, ¿ya? En cambio, color, su propósito es determinar si el usuario gana jugando al color, ¿ya? Entonces, caen dentro de esta categoría de trozos de códigos que yo puedo aislar, pensémoslo así, ¿ya? Ok, entonces hablamos de métodos, procedimientos, funciones, subrutinas. Cada lenguaje le va a dar un nombre. En lo que la mayoría de los lenguajes coincide es que una función debe tener entradas y debe tener salidas. Para esos efectos, hablando en forma purista, ¿ya? Esto no sería una función, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad, si nosotros vemos acá, aquí no existe la salida de la función. La salida, nosotros tendríamos que haberla enviado con una instrucción return. Y aquí tendríamos que haber mandado algo, ¿ya? Pero en este caso, ¿qué pasa? Si yo me voy a mi menú, ¿ya? Menú se llama esto porque da como opciones, o son como opciones de menú, ¿ya? Yo todo el proceso de jugar a apostar el número se llevó a cabo en ese código, en ese trozo de código, y en realidad aquí no necesito nada de lo que pasó arriba, ¿ya? No necesito ningún resultado. Como no necesito ningún resultado, entonces yo no retorné ningún resultado. Entonces, desde el punto de vista purista, ¿ya? Esto ya no va a ser una función, ¿ya? Se va a llamar, por ejemplo, método, porque no retorna nada. Pudiéramos tener otras pseudofunciones, para nosotros esto va a ser una pseudofunción, pero al final le vamos a llamar función igual y no nos vamos a complicar con eso. Pudiera haber otras funciones o pseudofunciones que no reciben parámetro, ¿ya? Y esas también funcionan con un propósito y tienen un código, etc. Pero esas funciones que no reciben parámetros habitualmente sí van a tener un retorno. ¿Por qué? Porque resulta que si una función yo la defino, pero no recibe datos y no recibe, no tiene retorno, entonces no se comunica con nadie. Y entonces está aislada, está sola. ¿Y para qué sirve algo que está solo? No nos sirve, ¿ya? Entonces, en este caso, ya a pesar de que mi pseudofunción no tiene retorno, para nosotros va a ser una función y la vamos a llamar función, no nos vamos a complicar con distinguir exactamente entre método y función,
o su rutina, o etcétera, sino que más bien nos vamos a concentrar en que es un trozo de código, ¿ya? Que tiene un propósito y termina, ¿ya? No con el ratón en este caso, sino que termina porque ya no hay más código indentado, ¿sí? El código, lo que sigue es un código desindentado, que en este caso es otra definición de función, valga la redundancia, o el error. Y de hecho esta termina donde empieza el código no indentado, que en este caso corresponde al programa en sí, y son todas las instrucciones que están hacia el borde de la, pegado al margen, no tiene indentación. ¿Sí? ¿Javier era tu nombre? Sí, profe, muchas gracias. Ahí ¿Sí? entendí. ¿Se entendió? Sí, profe. Bacán, estupendo. ¿Alguna otra duda? Ok, vamos a hacer algo todavía un poco más choro. Esto, dado que ustedes están bellaqueando, tienen como proyecto un bellaqueador, ¿ya? Nosotros vamos a bellaquear este programa, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que en vez de poner esto aquí para el lado así tan feo, ¿ya? Vamos a ponerlo bonito. Entonces aquí vamos a dejar solo la opción, y por eso yo dije delante menú, pero fíjense que esto es secundario, lo vamos a poner bonito y lo vamos a poner como si fuera un menú. Entonces vamos a hacer un print, y aquí le vamos a poner eso. Eso quedó feo, pero lo vamos a arreglar enseguida. Eso. Nos vamos a quitar eso. Profe, Yes. ¿por qué no mejor le pone un salto de línea? Porque prefiero que se vea lo que estamos haciendo. Lo podemos poner con salto de línea, pero prefiero poner lo que estamos haciendo, ¿sí? Ah, ya. Para que veamos desde aquí y nos vayamos imaginando qué es lo que se va a ver en la pantalla. Hagamos el match, ¿ya? Entonces la opción 3 era color. Y esto está como raro, feo, ya, pongámoslo bonito. Ok, eso era 1. Entonces el 1 era eso y tenemos que ponerle, nadie me ha soplado, pero hay que ponerle comillas, ya. A esto también hay que ponerle comillas. Esto le falta un paréntesis así, le sobra eso, le ponemos comillas, no dos, solo una, no dos, solo una. La otra la ponemos al principio. Ok. Y vamos a poner entonces las otras dos, ¿no es cierto? Tenemos esa, vamos a usar esa. Tenemos dos opciones más. Profe, se le Color. borraron las comillas del final. Sí, tienes toda la razón. Qué pesado el programa. Pues no soy yo, es el programa, ¿no es cierto? Esto no es capa 8. Entonces es docena. A ver, la profe dijo Y que hoy día iba a estar así la justifica. sí, y yo dije que ustedes iban a tener que soplarme todo lo que yo me equivoqué. Columna. Ok, ahí. Ahora sí. Comillas, comillas y comillas. Perfecto. ¿Ya? Entonces, si tenemos eso, obviamente acá también podemos hacer este mismo sistema de menú, por ejemplo, en la docena también podríamos ponerlo. Entonces, vamos a ver cómo ejecuta esto. Y tenemos entonces, ¿se fijan? Queda mucho más aún. Vamos a hacer todavía print, nada. Solo escape. Nada. Saquémoslo de aquí con un 13. Ok, ejecutémoslo de nuevo. F5. Más bonito todavía. Más aún. Todavía podríamos ponerle aquí. Estamos bellaqueando, ¿no es cierto? Menú de opciones. ¿Sí? Entonces, al menú de opciones. Ok. Saquémoslo de aquí con un 27, 28. Ejecutamos de nuevo. Menú de opciones. Todavía me gusta más entonces con un print antes. Print, nada. Un print nada me va a imprimir nada, pero hace el salto de línea, ¿ya? Entonces voy a sacarlo de aquí con un 30 y voy a ejecutar de nuevo.
¿Se fijan? Me hizo un salto de línea. Podría ponerle un subrayado, podría hacer cualquier cosa, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, esto ya está más decente, ¿ya? Pero, claro, ahora mi código, que era cortito y tenía todas las opciones, se ensució con todo esto. Pero yo ya sé hacer funciones. Entonces, me voy a hacer una función que contenga esto, porque si ustedes se fijan, lo único que hace esto es mostrar desde aquí en adelante este menú y pedir la opción de usuario. Chan, chan. Entonces, esto es candidato espectacular para que yo haga una función con esto. Entonces, me llevo todo esto. ¿Y cómo le puedo llamar a mi función? Díganme ustedes. La idea siempre de la función, igual que en las variables, es que una función tenga un nombre adecuado. Entonces, Nicolás, ¿cómo le llamo a mi función? La función lo que hace es pedirle al usuario su opción de juego, roulette, número, par o impar, color, lo que sea. No era Nicolás, era Nicole. ¿Cómo le llamo a mi función? No, está el Nicole, o bien piensa que está escuchándose y yo no lo escucho porque está muteado. Disculpa, estaba muteada. ¿Podría colocarle opción de juego o solo opción? ¿Opción? ¿Sí? ¿Les gusta opción? ¿O tipo de juego también? ¿Tipo de juego? Ya, ok. Entonces, le vamos a pedir elección de juego. Bacán. ¿Qué recibe elección de juego? Tomás, ¿necesita parámetros? Recordemos que lo que va a hacer es eso. Tomás también está muteado. ¿Qué parámetros recibe? ¿Requiere información esta función para ejecutarse? No es necesario. No es necesario. Aquí hay una función que no recibe parámetros, ¿sí? Pero esta función debiera retornar valor. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy pidiendo la opción del usuario, ¿ya? Y si yo pido la opción del usuario, el programa lo necesita, ¿no es cierto?, para que el juego se pueda ejecutar, para saber cuál de estas vamos a ejecutar. Entonces aquí no recibe parámetro, pero sí le vamos a retornar el T juego. ¿Ya? Entonces aquí sí hay un return, ¿ok? Y entonces acá tiramos la bolita y aquí vamos a decir solo la llamada, pero que lo recibe. Aquí, de nuevo, vamos a jugar con las variables, los vamos a recibir en T nomás, ¿ya? Y entonces acá, digamos, lo vamos a enviar desde la función que lo obtuvimos con T, pero lo vamos a recibir acá en T juego, porque así se llama acá, ¿ok? Y entonces mi llamada a mi función, elección, sí, juego. ¿Se fijan? Entonces, de nuevo, ahora ya yo ejecuto mi programa y si no tengo errores, acá estoy, ¿sí? Ejecutó el menú, opción 1, ingresa el número, aquí nunca gano, ok, ¿sí? Veamos cómo se ejecuta tratemos de ejecutarlo con depurador, control F5, ok. Buen punto. Estoy ejecutando acá. Y entonces yo tengo que escoger 12 y voy a pasar de largo, yo creo, porque mi control, claro, se fue a la chuña porque no lo marqué. Brillante. Entonces, deberíamos marcar. ¿Dónde está mi programa? Acá está mi programa. Entonces, aquí le voy a marcar un control. ¿Sí? Ok. Un punto de quiebre. Entonces, voy de nuevo. Control F5. Ya, pum, pescame. Control F5 y entré al modo D y entonces voy a ejecutar línea por línea. Entonces ejecuto acá
pero como es una función, no lo voy a ejecutar con ese, sino que voy a entrar a la función para que me muestre cómo entra, ¿ya? Y si se fijan, me fui acá, a elección de juego, ¿ok? Entonces ejecuto, me hace el print, me hace el print menú de opción, me hace la apuesta, voy una por una, ejecutando mi función, llego a la solicitud de opción de juego, me la va a pedir, pídemela. Y debería... Ok. Buen punto. ¿Y si ejecuto eso? Debería pedírmela, debería mostrarme opción. Y llegué a esta columna 5. Y me fue a la chuña. ¿Por qué siempre que quiero depurar no me funciona? No es mi día. Vámonos a la chuña nomás. Opción. Creo que me salí del depurador. Vamos a ver, 12. 12 no, porque 12 no es una opción válida, entonces le vamos a dar 3. Y aquí ya me perdí, o sea, ya no estoy con la depuración, sorry, me fui. 0, ok, nada. Porque no lo tenemos implementado, pero funcionó. ¿Sí? Me frustro, el depurador no es mi amigo. Ok, pero la idea es esa, la idea un poco es, tuve la opción de juego, entré acá, ¿no es cierto? Pedí los valores, retorné acá, de aquí me fui a dónde, ingresé rojo, porque yo ingresé la opción a 1, 2, 3, la opción 3 era color, o sea, entré por esto, no se vio, ¿ya? Con color, me fui a color, que está por acá arriba, chan, chan, acá, me pidió la apuesta, yo le puse 0, aquí, ¿no es cierto? Me dijo en proceso, pero en realidad mentira, porque no está implementado, así es que debería haberme dicho eso, y volvió de color, que estaba acá, ya no entró en los otros elif y terminó el programa. ¿Sí? Ok, entonces tenemos una versión un poco más entretenida, un poco más simpática, un poco más amigable del programa que estábamos haciendo antes. Ok. Me volví muy atrás. Me volví muy atrás. Me volví muy atrás. Vimos el caso de la ruleta. ¿Y preguntas? ¿No? Ok. Ejercicio para que hagan ustedes. Ahora, dado que tenemos tiempo. 8:30, 9:30, 9:30, ya, ok. No, se los voy a dejar para que ustedes lo hagan en la casa y lo suban, ¿ya? Para Ya, que lo haga 15 cada grados uno. nomás. Sí, no, sí lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Qué queremos? Primero, convertir una fecha cualquiera que está expresada en un formato estándar, día, mes, año. Eso significa que la persona va a ingresar, por ejemplo, 12/05/2020. ¿Sí? ¿Ya? Y queremos convertirlo eso a un formato lineal que corresponde al número de día del año. O sea, ¿en qué número de día estamos? Si pasó enero, supongamos 30, pasó febrero, supongamos 30, pasó marzo, supongamos 30, ya deberíamos estar como en el día 100. Deberíamos estar como en el día 100 del año, ¿ya? Eso es lo que queremos. Queremos que, dada una fecha, ¿ya?, que se ingresa en formato día a día, mes, mes, año, 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 o sea, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, 4 dígitos para el año, ¿ya? Me indique en qué número de día está. Pero no es como que yo lo tenga que hacer de la nada, sino que me dan un algoritmo. Ya, existe un algoritmo para calcular eso.
Y me dice el algoritmo que primero calcule 31 por el mes menos 1, le sume el día, y luego, si el mes es posterior a febrero, réstele 4 por el mes más 23 dividido por 10, donde esa división es una división entera. ¿Ya? Y si ustedes hacen eso, el resultado les va a dar el algoritmo. ¿Ya? Si nosotros lo hiciéramos, veríamos que no nos da el día, habíamos pensado que era 100, ¿no es cierto? No nos da 100, nos da 101. ¿Ya? O sea, nos da con diferencia de un día. ¿Y por qué ocurre eso? Simple. ¿Qué ocurre? Ocurre que al procedimiento le falta un paso. ¿Ya? Le falta el paso C. Y eso es un C paréntesis, no un C9, un C paréntesis. ¿Se acuerdan que tenía A, B? Le falta el paso C. Y el paso C me dice que si el año es bisiesto y el día es posterior al 29 de febrero, yo debo sumar un 1 al resultado. ¿Por qué? Porque el año bisiesto tiene el día 29. Ah, buen punto. ¿Cómo resuelvo eso? Fácil. Hago una función que me determine si el año es bisiesto. Y si la función me dice, ok, el año es bisiesto, yo le sumo 1. Si la función me dice el año no es bisiesto, entonces hago nada. ¿Ya? ¿Cómo sé que un año es bisiesto? Y esto es parte de la función. ¿Ya? Bisiesto lo van a ocupar para muchas cosas, así que ahí nos conviene tenerlo en una función, porque si yo después hago cualquier otro problema, ¿ya? En que tengo que determinar si es bisiesto, no voy a necesitar copiar el código, o sea, hacer el código de nuevo. Puedo traerme la función tal como está y pegarla en mi programa, porque yo ya la implementé en algún momento, entonces después la copio y la pego. ¿Ya? Entonces tiene que ser una función que funcione y una función que yo sepa cómo funciona. Entonces, ¿qué me dice? La función que determina dice que un año es bisiesto, se considera un año bisiesto cuando, o sea, todos los años divisibles por 4 son bisiestos, para empezar. ¿Ya? Entonces uno podría decir, ok, el 2020 es divisible por 4. Sí. El 2019 no es divisible por 4, así que claramente no es bisiesto. ¿Ya? Pero dentro de todos los que son divisibles por 4, hay algunos que en realidad no lo son. Entonces se exceptúan los que son divisibles por 100 y no por 400. ¿Ya? Ojo, los que son divisibles por 100 y no por 400. Entonces, por ejemplo, el 2100, si ustedes lo sacan, es divisible por 4. ¿Cuánto da 2100 dividido por 4? Omar, ¿cuánto da 2100 dividido por 4? 525. Bacán, bacán. Omar, 525, o sea, es divisible por 4. Sin embargo, el 2100 no es bisiesto. ¿Y por qué? Porque el 2100 es divisible por 100, pero no es divisible por 400. ¿Cuánto da 2100 dividido por 400, Esteban? 5,25. ¿Cuánto? 5,25. 5,25. Ya, bacán. Entonces no es divisible por 400. Por consiguiente, el 2100 se exceptúa. ¿Qué otro valor se exceptuará? ¿Cuántas Camilas hay? Camila Leighton. ¿Qué otro valor de estos, así como que sea divisible por 100 y no por 400 y que sea candidato a no ser bisiesto? La Camila Leighton se le echó a perder el 2019. Ya, ok, sí, pero no, pero entonces el Bastián, ¿qué otro valor tenemos que sea divisible por 4, pero que al ser divisible por 100 no sea por 400? ¿Sí o no, Esteban? ¿Se te ocurre alguno?
Ah, Tenemos ¿viste? que Acá hay imaginar. varios. Ya, ok. El 2500, perfecto. El 2120, no, porque el 2120 no es divisible por 100, así que no nos sirve. Pero el 2500 sí, y el 2600 también. Si nosotros nos fijamos, el 2000 funciona, y ahí vamos de 400 en 400. O sea, de 100 en 100, pero si llegamos a, exacto, los que sean por 400, ahí los encontramos que no nos funcionan, ¿ok? Entonces, eso, yo tengo una función de bisiesto y con esta función entonces ya puedo agregar, ¿no es cierto? Perdón, ya puedo agregarle la tercera instrucción para determinar efectivamente si los años, qué número de día es para cualquier año, independientemente si sea bisiesto o no. ¿Sí? Bacán. Y creo que eso es todo lo que tengo para hoy día y prefiero dejar... Ay, no hice preguntas. No, porque las preguntas estaban antes. Bacán. Estaban antes. Entonces, pregunta para ustedes. O sea, pregunta para ustedes. Ustedes hagan preguntas. Eso es lo que quería decir. ¿No? Tengo a Lucas. ¿Aló? Tengo al ¿Se escucha? Esteban. Sí, llegaron atrasados y no saben la asistencia. No pusieron la asistencia. La asistencia está al inicio del chat. Así que si retroceden hacia atrás millones de años, lo van a encontrar. Que cuando entramos tarde el chat no queda el historial. ¿De verdad? Sí. O sea, no conviene llegar tarde. No. Claro, no Ahí, fue ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Eso no depende de mí. Yo no De Ah, hecho, cuando llegan tarde deberían quedar la asistencia como atrasado. claro. ¿Ya se puede marcar asistencia o no? Así se, por esta vez sí, pero acuérdense, chicos, nosotros probablemente vamos a poner por última vez también el mensaje de asistencia, por ahí por, yo qué sé, unos 15 minutos, unos 20 minutos, ¿ya? Porque, o sea, si llegan, es razonable que a lo mejor se demoren un poquito, pero un poquito pueden ser 5, 10 minutos. De hecho, nosotros empezamos la clase más tarde todos los días, pero si ya llegan tan atrasados, es como medio fomecito, ¿sí? Entonces, ¿cuál era la clave, Ahí está puesta. Fabián? ¿La Ah, pusiste de puta. nuevo? Ah, tenía copiado otra cosa. Espera. No, eso no. Eso tampoco. No estoy mirando quiénes participaron nomás acá. O sea, que aquí varios me dieron ejemplo y eso es Yo todo. tengo una duda, profe, pero no es de la clase. Fantástico. Diga. Es que me preguntó Gregory, no sé si usted se acuerda de Gregory Sepúlveda. No, para nada. Ah, ya. Pero igual tenía la misma duda. ¿Acaso han hablado algo sobre la renovación del pase escolar? Yo sospecho que no mucho, considerando que no se están moviendo, pero no, eso es algo, no. A ver, no. Bueno, ya terminó la clase, Fabián, en todo caso, por si acaso estabas grabando, Fabián. Voy a cortar ahora.